amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Josué capítulo 20. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de ti, de tu amor, de tus bendiciones. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre. Y aprender cada día a conocerte cada día más y amarte cada día más. Saber también qué debemos hacer para poder agradarte, cómo debemos actuar, cómo debemos adorarte. Gracias, Padre amado, por hacer posible que hasta el día de hoy podamos tener tu palabra que llegue a nuestras manos, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu perdón, por estar siempre a nuestro lado. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y ayúdanos, Padre, a ver las cosas con claridad en la manera que tú las haces. Líbranos de todo mal. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación de Josué capítulo 20. Jehová le dijo a Josué: dile al pueblo de Israel que designe ahora las ciudades de refugio como le ordenó a Moisés. Entonces, como sabemos, Jehová ya había hablado con Moisés y le había hablado acerca de estas ciudades de refugio. ¿Qué eran estas ciudades? Pues aquí nos lo vuelven a recordar. Estas ciudades de refugio eran en caso de que un hombre accidentalmente, y repito la palabra accidentalmente, porque accidentes a veces pueden pasar, accidentes, entonces que accidentalmente, sin querer, sin desear, sin el propósito, simplemente sucedió, así como accidentalmente a veces se nos cae un vaso y lo rompemos. Fue un accidente, no es algo que lo hiciéramos al propósito, ¿verdad? Fue un accidente. Igual, cuando accidentalmente, sin desearlo, sin quererlo, sin pensarlo, sin darnos cuenta, cometimos un error accidentalmente y matamos a alguien. Dios nos libre de eso. Pero lamentablemente, a veces sucede. Entonces, cuando esto sucede, esas personas que cometieron este accidente y que llevaron a la muerte a un hermano, a un amigo, pues Dios los protege. ¿Por qué? Porque saben que en su corazón jamás tuvieron la intención de hacerlo. Porque saben que quizás ellos amaban a esa persona con la que estaban, quizás hasta su propio hijo, que fue un accidente, quizás cortando leña, se les zafó la hacha y sin querer golpearon a alguien. Qué triste y qué momento tan terrible debe ser para esa persona pasar por este momento, ¿verdad? Por este accidente fatal que puede llevar a la muerte de alguien, de un amigo, de un conocido, de un vecino o hasta de un familiar. Un momento tan terrible, pero que Dios sabe que fue accidental, porque conoce el corazón de esa persona y como de muchas otras que puede suceder. Entonces, pensando en esto, nuestro amoroso Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, Él ya estaba pensando en lo que podría suceder. Entonces, ¿qué hizo? Pues habló con Moisés y le dijo que tenía que hacer estas ciudades de refugio, ciudades especiales, donde aquellas personas que accidentalmente matan a alguien puedan refugiarse en estas ciudades. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no se refugian en estas ciudades, es muy probable que los familiares de la persona muerta quieran buscar venganza, quieran revancha y quieran buscar matar a esta persona. Algo que está totalmente mal.
Sabemos que como seres humanos, frente a un dolor tan grande de la pérdida de alguien a quien amamos tanto, nos duele mucho, pero jamás debemos pensar en vengarnos de esta persona o en buscar revancha y tratar de, con nuestras propias manos, hacer justicia. Porque ¿quiénes somos nosotros para hacer justicia? Tan pecadores que no somos nadie para hacerlo. Entonces, 1. Jehová protegía a esta persona que accidentalmente mató a alguien. Para eso eran estas ciudades. Y para evitar que los familiares de esta persona muerta vayan a buscar venganza. Vuelvo y repito. La venganza, la revancha y hacer justicia con nuestras propias manos es algo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente orar para que se haga justicia ante las manos de Dios, que Él se encargue de eso y no nosotros. Dejar en las manos de Dios, pedir a Dios que nos dé confort, que nos ayude a tener la fortaleza que necesitamos para pasar por este momento difícil y a perdonar a esa persona que accidentalmente cometió ese error. No fue alguien que lo hizo a propósito, no fue alguien que premeditadamente buscó asesinar o matar a esa persona, no, fue un accidente, algo accidental, algo que no deseó hacerlo. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a perdonar a esa persona. Inclusive, aquellos que quizás lo hicieron al propósito, aquellos que hicieron realmente buscando vengarse y que hicieron esa maldad. No debemos guardar en nuestro corazón nada negativo. Como les dije, si es alguien que hizo ese daño a alguien que queremos mucho, orar a Dios para que haga justicia, para que esa persona pague por lo que hizo. Y vuelvo a decir, para que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos y el perdón que necesitamos en nuestro corazón. Entonces, qué importante es que Dios haya pensado en esto, ¿verdad? Pensando en aquella persona que jamás deseó que eso sucediera y que probablemente si esto sucediera acá, si alguien comete un accidente, la gente inmediatamente lo que va a ir es, la familia va a ir a querer matarlo, agredirlo, ¿verdad? Porque es lo que los seres humanos normalmente hacemos, tratar de tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero como sabemos, esto no es algo que agrade a nuestro Padre y no está en nosotros. Él no nos ha dicho, Jehová no nos ha dicho, ustedes encárguense de juzgar, ustedes tomen la justicia por sus manos. De ninguna manera. Eso se lo dejamos a nuestro Dios, todopoderoso, perfecto. Nosotros no. Nosotros en nuestra imperfección tenemos que orar, tratar de entender, tratar de perdonar, que es lo más importante, y dejar todo en sus manos, porque solo Dios es justo y su justicia caerá sobre esa persona que hizo algo a propósito o aquel que hizo algo accidental. Pero ahora, hablando justamente de esas personas que sin querer, sin desearlo, fue un accidente y llevaron a la muerte. ¿Cómo te sentirías tú? Desamparado. ¿Y ahora qué pasa? Fue casual. Yo no lo hice intencionalmente. Si esto pasara probablemente en la actualidad, pues iría presa esta persona, ¿verdad? Pero en este tiempo Jehová los protegía porque sabía que fue un accidente, porque sabía los corazones de estas personas, pero no simplemente entraban y ya entraban a vivir ahí para siempre. No, ¿qué pasaba? Una vez que ellos entraban, dice, cuando el homicida accidental llegue a una de estas ciudades, se tendrá que presentar ante el consejo de la ciudad.
Entonces no es que ya entro, me salvo y ya por fin, no. Iba a ir a un juicio también para ver si realmente lo que hizo fue accidental o si fue a propósito. Porque como sabemos, los humanos nos creemos muy vivos, ¿verdad? Entre comillas. Y a veces quizás hicimos algo a propósito, luego vamos a estas ciudades y no pasa nada. Para eso estaban los jueces y para eso tenía el que llegaba a la ciudad presentarse ante el consejo de la ciudad y pasar por un juicio. De esta manera confirmaban si realmente el accidente fue accidental o había algo detrás, o había realmente en el fondo el propósito de matar a esta persona. Por eso se hacía un juicio. Y obviamente en este juicio, las personas que lo hacían eran personas que amaban a Dios. Eran personas que hacían las cosas como Jehová les decía, quienes oraban antes de tomar alguna decisión para que sea Dios mismo quien los guíe, quien les dé la claridad de pensamiento para ser justos con la persona que iban a juzgar. Entonces, una vez que llegaba a la ciudad, tendría que explicarles lo sucedido y ellos recibirían y le proporcionarían un lugar para vivir en medio de ellos mientras se realiza el juicio y todo ello. Entonces dice, en caso que un pariente del muerto venga a la ciudad con intenciones de matarlo o vengarse, dos cosas que nuestro Padre dijo que no debemos hacer. Jehová nos enseñó que no debemos matar. Eso está en las leyes. Y segundo, que no debemos buscar venganza. Entonces, a veces cuando no pensamos, simplemente actuamos, cuando algo sucede y reaccionamos inmediatamente, pues esto podría suceder. Y para evitar que haya más sangre inocente, Jehová pensó en esto. Porque ¿qué pasaba si lo encontraba antes? En ese momento uno reacciona, lanza, grita y quiere matarlo. Pues lo podría matar. Y esa persona, por querer vengarse, se convertiría en un homicida, ¿verdad? ¿Y cómo se sentiría esa persona de haber hecho eso? Terrible. Entonces, matar a alguien no es nada agradable, ni siquiera por venganza. Entonces, justamente nuestro Padre deseaba evitar eso, evitar que algún familiar cometiera ese acto tan desagradable que va en contra de las leyes de Dios. Matar a alguien y vengarse. Dos cosas tan desagradables y que va en contra de la ley de Dios. Para evitar que esto suceda, para evitar más derramamiento de sangre inocente, para evitar que esa persona, que esos parientes quieran vengarse y luego sentirse tan mal por el acto reprochable que podrían hacer, Jehová protege a este inocente también para que ya más inocentes no sufran más. Al contrario, crees que el perdón en ellos y se acerquen más a Dios, porque es en el único lugar donde encontramos refugio, calma, sabiduría y donde podemos estar en paz con nosotros mismos. Entonces, después dice, el hombre que causó la muerte deberá permanecer en la ciudad hasta que haya sido juzgado por los jueces. Entonces, ni bien él llega, va donde está el consejo de la ciudad, a explicarles lo sucedido. Ellos le dicen, está bien, entendemos. Le buscan un lugar para poder descansar, para que pueda vivir hasta el momento del juicio. En el momento del juicio se verá si realmente fue accidental o no. Y me imagino, si no fue accidental, pues tendrá que pagar por su mentira y por su engaño. Pero si fue obviamente accidental, esa persona tendrá que seguir viviendo en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote.
Claro, va a vivir tranquilo, sin preocuparse de que van a venir a matarlo. Pero de todas maneras, no era tampoco nada fácil para esa persona, porque se imaginan vivir en otra ciudad, lejos de tu familia, lejos de tus padres, lejos de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Aunque él esté lejos y quizás ya trabajando en una ciudad, de todas maneras no era nada fácil, porque ese accidente mortal hizo que esa persona se alejara también de su familia y por un tiempo bastante prolongado. ¿Por qué? Porque él tenía que estar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Entonces, un momento también bastante difícil para ese inocente que sin desearlo en un accidente mató a alguien. Entonces, era como si estuviera también eh, en cierta manera pagando una pena, ¿verdad? Claro, no en cuatro paredes, en otra ciudad, pero lejos de su familia, sin poder acercarse, ¿verdad? Sin poder ir. Probablemente sí su familia podría ir a verlo, pero él no podía alejarse de ahí. Tenía que vivir en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Entonces, tampoco era nada fácil para aquella persona y empezar a vivir de cero, buscar un trabajo, buscar qué hacer, ¿verdad? No era nada fácil tampoco. Pero esto nos enseña que tenemos un Dios tan maravilloso, que siempre está pensando en todas las cosas y que no debemos preocuparnos de absolutamente nada, simplemente ser obedientes y hacer su voluntad, porque como él mismo dice, él ya sabe la solución de nuestro problema sin que antes lo tengamos, ¿verdad? Antes que suceda, antes que lo tengamos nosotros, él ya sabe la solución de ese problema. ¿No es maravilloso? Tenemos un Padre, un Dios tan maravilloso que debemos sentirnos privilegiados, que ese Dios todopoderoso, ese Dios que abrió el mar rojo para los israelitas, que mostró su poder al pueblo de egipcio, que abrió el río Jordán en seco, ¿verdad? Como una columna que lo detenía para que pudieran pasar. Ese Dios todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, es nuestro Dios. El Dios que nos escucha, el Dios que nos protege, el Dios que pide que solo lo amemos a Él, que solo lo adoremos a Él, que solo ante Él nos inclinemos. Creo que no nos pide algo que no podamos hacerlo. Sigamos amándolo en la manera que Él nos pide y adorándolo en la manera que Él nos pide que lo hagamos. Luego también aquí nos dicen acerca de las ciudades que se hicieron, ¿verdad? Las ciudades elegidas como ciudades de refugio fueron Sedes, Siquem y Kiriat. Y Jehová también ordenó que se designaran otras 3 ciudades en el lado oriental. Entonces, las anteriores estaban en el lado occidental y él agregó 3 ciudades más en el lado oriental del Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Estas ciudades fueron Becer, Ramot y Golán. Y estas ciudades de refugio eran no solamente para los israelitas, sino para los extranjeros que vivían junto con ellos, que habían adoptado sus costumbres y que deseaban servir a Dios sobre todas las cosas, que se volvieron a Dios. Entonces, tanto los israelitas como los extranjeros que vivían junto con ellos y que accidentalmente mataran a alguien, podían tener la oportunidad de ir a estas ciudades de refugio y ser protegidos igualmente. Vemos que nuestro Padre no separa. Cualquier persona, cualquier extranjero que desea amar a Dios, ponerlo a Dios primero sobre todas las cosas y ser obediente, Él lo recibe con los brazos abiertos. Y las mismas leyes
como las mismas bendiciones son para los dos, tanto israelitas como extranjeros. Qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad? Solo pide que lo amemos, que seamos obedientes y que hagamos su voluntad. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.